Hola, soy Erika González Domínguez, trabajo en la Escuela Superior de Huejutlan y hoy hablaremos de el timo, la Universidad de los Linfocitos T. Vamos a ver sobre su origen y migración de los linfocitos T, el timo como tal, su arquitectura, la maduración de los linfocitos T en el timo y algunas consecuencias fisiológicas. Desde nuestra concepción, los linfocitos T pueblan diferentes órganos. Es decir, desde el saco vitelino, cuando se empiezan a formar los primeros precursores linfocitarios, migran por un lado al hígado fecal, que después migrarán a médula ósea, donde madurarán, y después a través del torrente sanguíneo, ya sea directamente del saco, del hígado o de la médula ósea, migrarán al timo. Es decir, en médula ósea es en la edad adulta. Después, estos en el timo, lo que van es que van a madurar una estirpe de linfocitos, en este caso los linfocitos T, y estos a su vez van a migrar al vaso. Y a través de lo que se conoce como la linfa, que sería la circulación del sistema inmune, o la autopista del sistema inmune, por así llamarlo, entonces es donde van a poder migrar a un ganglio linfático, donde van a hacer su función de presentar antígenos ya presentados a su vez previamente por una célula presentadora de antígeno a los linfocitos B, es decir, para aquellos antígenos que son dependientes de linfocitos T. En sí, el timo es un órgano linfoide primario, que es blando, es de color blanco rosáceo hacia gris, localizado en el mediastino, es decir, entre el coraje y el externo, debajo de la tiroides. El órgano linfoide primario también es una glándula endocrina. Entre otras cosas, secreta timosina, somatomedina y timopoyetina. Entonces aquí podemos ver que es simétrico, tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y en su localización. Algo curioso es que esta glándula o este órgano, cuando nacemos tiene un cierto tamaño. Alrededor de los 10 años es su máximo desarrollo y después empieza a disminuir. Alrededor de los 20 más o menos está casi igual al cuando nacimos, pero va declinando. Esto se debe a que la cantidad de grasa es la que se va acumulando, es la que siendo más prevalencia, mientras que la parte de la corteza o la médula, es decir, las células, empiezan a estar en menor cantidad. A eso se le llama involución del timo. Un poquito de la arquitectura, esta es parte de un lóbulo, ¿sí? Y de este lado tenemos como tal, por ejemplo, un lóbulo tiene una cápsula, que vamos a ver en diferentes zonas, y también tiene una médula. Los linfocitos T, digamos que el ontogenio, desarrollo de estos, tenemos que en lo que es en la vida fetal, en el hígado, o ya en el adulto, médula ósea, las células progenitoras T pasan por la sangre, llegan al timo, y en el timo va a tener diferentes etapas. Como vemos, son considerablemente, ¿no? Muchas. Entonces tenemos el precursor temprano eh, tímico, o también denominado DN1. Tenemos también el DN2 o doble negativo 2, que a su vez hay un subtipo A y B, un DN3 igual A o B, puede pasar también o debe de pasar por DN4, y SP, que es el tipo inmaduro positivo simple, el doble positivo, que puede expresar o no CD3, y después simples positivos, los cuales van a expresar o CD4 o CD8. Desde aquí ya expresan uno u otro, pero todavía tienen que madurar un poquito. Una vez que salen a la circulación, este sería un emigrante tímico reciente, y después tenemos a los que se conocen como los linfocitos T naive, estos naive o vírgenes, y después van también a generarse la memoria. Tenemos que a través en este estado, el linfocito se compromete con el linaje de linfocitos T, ¿sí? Aquí en el linfocito, en el DNT3, este timocito se ocurre la selección beta. Esta selección beta es debido a que puede elegir entre expresar el receptor a través de lo que se llaman cadenas gamma delta o alfa beta. Entonces, aquí es donde se decide, y el 1% aproximadamente
son los que se van a derivar hacia gamma delta, que son parte de la inmunidad innata junto con los linfocitos natural killer y que pueblan prácticamente órganos, sobre todo en la parte de mucosa. Por otro lado, en la selección positiva, esa selección positiva va a ser aquí. Además, tiene que proliferar mucho esta célula. ¿Por qué? Porque muchos se van a morir. Entonces, aquí lo que va a hacer es justamente, depende de cómo está ese receptor que se usa y se formó el alfa beta, el famoso TCR, el receptor de células T. Entonces, dependiendo de qué afinidad tiene para el reconocer a lo propio o a lo extraño, entonces va a ser esa selección positiva. Después que esté en esta, va a haber una selección negativa y finalmente va a migrar al torrente sanguíneo. Eso es un poco de el fenotipo que tiene la célula, es decir, primero tiene que saber con qué cadena va a tener, o sea, qué gen va a expresar. Al final, en este caso, TCR betas, después hay una cadena pre-TCR alfa, antes de contener la alfa que va a tener ya al final para formar un TCR como tal ya completo. Entonces, aquí en estos dobles positivos van a expresar CD4 y CD8 y el simple positivo se tiene que decidir o va a expresar CD4 o va a expresar CD8. Y al final, algo que puede caracterizar, ya sea un linfocito u otro, va a ser la expresión de CD45RA que me va a decir que es un linfocito virgen y cuando esta molécula se hace un poquito más pequeña, se dice que es RO, entonces esta célula es de memoria. Pero vamos a hacer rapidísimo un recorrido de qué es lo que le sucede a los linfocitos T que maduran en este órgano. Es decir, cómo es que se especializan y cómo es que aprenden para reconocer solamente a lo extraño. Entonces, empezamos por aquí y vamos a llegar a este punto. Las partes del linfocito son, del timo, es corteza, la cápsula, por lo tanto, debajo tenemos la zona subcapsular, aquí tenemos la médula y también va a haber vasos sanguíneos. El precursor llega al órgano en la zona córtico-medular, o sea, en medio, que es donde está el vaso sanguíneo, ingresa de ahí. Entonces, las células, vamos a tener células estromales, ¿sí? Como es la célula epitelial tímica, ya sea de corteza o la medular. Y entonces, esta le empieza a mandar tanto información como, en ese caso, factores de crecimiento y de maduración. Entonces, aquí es cuando se compromete la célula. Después viene la selección beta, es decir, va a saber si se va hacia gamma delta y por lo tanto ya haciendo expresar estas dos cadenas del TCR, entonces se regresa al vaso sanguíneo, es decir, a la circulación. También puede en los macrófagos, que son parte de las células estromales, es decir, las células tímicas, los macrófagos, las dendríticas y los fibroblastos, y parte de las endoteliales también funcionan de esta forma. Entonces le van a dar citocinas que le van a decir prolifera, madura. Entonces aquí va a haber una proliferación alta. Si hablamos metabólicamente, va a haber una expansión, va a haber expansión de las células, por lo tanto, va a haber metabólicamente lo que es glucólisis y glutaminólisis. En otras palabras, va a ser el uso de la glucosa y de los aminoácidos, es decir, de proteínas. Después, tenemos que nos vamos moviendo también, estábamos aquí en la corteza, después nos vamos a la zona subcapsular y después regresamos otra vez a la corteza, donde están los fibroblastos también y que va a haber una secreción de otras citocinas para poder hacer que esta célula siga madurando. Aquí ya hay la expresión de la cadena beta. Falta la alfa para completar el TCR. Entonces, tenemos también que va a haber presencia de TGF-beta o factor de crecimiento transformante beta. En eso también la célula va a tener la selección positiva. ¿Esto qué es? Que entonces se le van a presentar los diferentes antígenos, epítopes, y entonces puede ser que si
tiene una alta afinidad, entonces esta célula se va a apoptosis, es decir, a muerte. Y para eso van a estar los macrófagos para poder fagocitarla. También puede haber que no haya reconocimiento, pero no reconocimiento, por lo tanto va a tener un abandono, es decir, no se le van a dar citocinas o factores de crecimiento para que esta célula siga su camino. Entonces, hasta ahí pues, hay una muerte o una mortandad bastante alta, alrededor de un 95%. Entonces, al reexpresar CCR7, lo que va a hacer es que sus ligandos, que es lo que lo va a guiar, va a ser CCL19 y CCL21, que lo expresan las células epiteliales tímicas medulares. ¿Qué va a suceder? Es que lo va a llamar hacia la médula, donde se le va a presentar otra vez, nuevamente, epítopes, y en este caso va a suceder lo mismo. Si hay una alta afinidad o reconoce lo propio, entonces ya no se va a poder se iría a muerte. Entonces vemos otra vez desde aquí, ya tenemos el TCR completo. Y después la diferencia entre las células epiteliales tímicas low y high es que estas van a presentar epítopes de antígenos de la periferia, es decir, hasta aquí no han visto estas células a ningún órgano, no lo han visitado. Entonces, ¿cómo voy a saber que no debo de actuar contra el resto de los órganos del cuerpo? Ese tipo de células lo va a presentar esos epítopes para que entonces estas células no reconozcan lo propio. A eso se le llama selección negativa. Y ya por último, estas células, de una vez que están maduras y completas y que pasaron todas las pruebas, entonces regresan a la circulación, al vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa? También podemos tener en esta parte, la proliferación es muy baja, por lo tanto, metabólicamente estamos hablando de una aquiescencia, entonces cambiamos a fosforilación oxidativa y al utilizar ácidos grasos, o sea, lípidos. También podemos tener, regresando a esto, podemos tener a la oveja negra. Esta oveja negra, ¿qué es? Puede ser una célula que al principio se escapa a esto, ¿sí? Que reconoce antígenos propios, y entonces esta tendría que haber muerto por abandono o por apoptosis. Entonces, en este caso, no muere, pero sí se le condiciona su salida. Entonces, estas son las famosas linfocitos T reguladores. Una vez que pase esa prueba, entonces, esta también emerge al torrente sanguíneo. No hay que olvidar, y ya no hay tiempo para esto, también funciona la parte de las neuronas. Es decir, hay una inervación también en esta parte del organismo, en este caso del timo, también va a regular todo este camino de los linfocitos T por el timo. Consecuencias fisiológicas. Tenemos en este caso, en el timo se le llama que sería una tolerancia central, y entonces si esta se pierde, vamos a generar autoinmunidad. Esas son las famosas enfermedades autoinmunes. Por otro lado, también podemos tener inmunodeficiencias, como su nombre lo dice, es deficiente alguna de las células, en este caso, por ejemplo, para los linfocitos T. Entonces, ¿qué tendríamos? Si recordamos, primero no habría una presentación, que es para lo que funcionan parte de estas células, a los linfocitos B, por lo tanto no habría inmunoglobulinas. Por otro lado, si hay deficiencia de esta, puede ser producción, pero y si no, maduración, entonces tampoco tendríamos memoria, ¿sí? ¿Qué puede haber también o causar esto? Los timomas, o sea, es decir, una neoplasia en el timo, e incluso se ha visto que pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, VIH, también pueden incluso sus células pueden incluso todavía ser viables, es decir, el timo, a pesar de la edad, sigue produciendo células, claro, en menor cantidad. Y pues muchas gracias, cualquier cosa, estoy a sus órdenes, ahí están mis datos de contacto. Gracias, hasta luego. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.